Se dice que no podemos elegir a nuestra familia. Nos ha sido asignada por la propia naturaleza o las circunstancias. Aun si no llegamos a conocerlos o si ya han dejado este mundo, sabemos que todos tenemos un padre y una madre, o los hemos tenido. Sin embargo, no todos llegan a tener algo tan aparentemente ordinario como un hermano. De manera que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta Hermanos en la historia de México. Desde antes de que los españoles pisaran lo que hoy es el suelo mexicano, ya se hablaba del gran poder del descendiente del señor Atzayacatl. Sin duda, hablamos del emperador Moctezuma, uno de los últimos tlatoanis, antes de que los hombres comandados por Hernán Cortés fijaran alianzas que pondrían fin a tan poderoso imperio. Si hablamos del gobierno de Moctezuma, nos es inevitable entrar en controversias, sobre todo debido a que se habla de abusos contra las otras poblaciones, intervención y exigencia de tributos, sin dejar de lado que Moctezuma era tan severo que ni siquiera era permitido a muchos de sus súbditos el verlo a los ojos. Muchos aseguran que la llegada de los españoles fue un alivio para aquellos pueblos, mientras otros están seguros de que la conquista o invasión española, como varios la denominan, fue un episodio que puso fin a una dinastía gloriosa que tenía el don de los antiguos dioses. De una u otra forma, con la llegada de Cortés, el poder del señor Moctezuma se vio poco a poco menguado, debido a que daba la impresión de que los españoles comenzaban a manipularlo a su antojo. De entre sus allegados, muy pocos cuestionaron sus actos durante la estancia de los españoles en la gran ciudad, salvo uno, su hermano Cuitláhuac, quien jamás confió en aquellos hombres barbados que supuestamente habían llegado desde el otro extremo del mar. Luego de la caída de Moctezuma, fue Cuitláhuac quien se encargó de liderar a los fieros combatientes con la finalidad de expulsar a los españoles. Inclusive lideró una de las victorias más célebres, la acontecida el 30 de junio de 1520, que con el paso del tiempo fue conocida como la Noche Triste, echando a Cortés y sus aliados de la gran ciudad, haciendo que las huestes españolas bajaran de las monturas para conocer el filo de la obsidiana. Sin embargo, aquella victoria fue breve y al poco los españoles entablaron nuevas alianzas, desequilibrando la contienda. Lamentablemente, el final de Cuitláhuac no tuvo lugar en el campo de batalla. Fue la viruela la que poco a poco lo debilitó y en un corto lapso acabó con su existencia. De esa manera, dos hermanos gobernantes no fueron testigos de la caída definitiva de su glorioso imperio. Durante las últimas décadas de lo que se conocería como la Nueva España, surgieron distintas voces que buscaban una nación diferente. Se sabe que durante 1808 tuvo lugar un primer intento de independencia, no con la finalidad de que México pusiera fin a sus lazos con España, sino para que Napoleón, el hombre que se había hecho con buena parte del dominio español, no afrancesara la joya más brillante de la corona de dicho gobierno. Después de un tiempo, surge otro nombre destacado, el de un sacerdote conocido como Miguel Hidalgo. Desde muy joven, Miguel fue astuto como pocos, devoto de su fe y también un hombre con grandes conocimientos de teología, lenguas, literatura y filosofía, sin dejar de lado su gran carisma y personalidad atrayente. Fue un personaje contradictorio, si bien le gustaba vivir con cierta comodidad y algo de lujo, igualmente se acercaba a las personas humildes, siempre los vio como sus iguales, educándolos y enseñándoles oficios. Su nombre cobró gran peso desde septiembre de 1810, durante la época que lideró el movimiento de independencia. Se sabe que se acompañó de otras personas, como Ignacio Allende, Aldama o Abasolo. Sin embargo, aquellos eran compañeros de lucha, y en aquella difícil contienda se apoyó de alguien más cercano, Mariano Hidalgo, su hermano. Mariano era un muchacho que, cuando perdió a su padre, fue cuidado en todo momento por Miguel, su hermano mayor. Aprendió las técnicas del cirujano, pero lo que en verdad le apasionaba eran las tareas del campo, de manera que comenzó a labrar la propiedad de su querido hermano, a quien no solo estimaba por el lazo familiar, sino que además admiraba debido a su labor sacerdotal y sus vastos conocimientos.
Fue de los primeros en unirse al movimiento de independencia, apoyando moralmente a Miguel en los momentos difíciles y convirtiéndose en tesorero del ejército insurgente. Nunca le dio la espalda a su hermano, ni siquiera cuando fue destituido del nombramiento de generalísimo. Lo acompañó inclusive cuando fue detenido. No se comprobó ningún cargo, debido a que no ostentaba grado militar. De igual manera, se le sentenció la pena máxima por el hecho de haber sido tesorero de los sublevados, y se agregó otra culpa más que injustificada, la de haber sido hermano del líder del movimiento de independencia. Fue fusilado el 6 de junio de 1811, un mes antes que su hermano mayor, quien lloró la pérdida del siempre confiable Mariano. Ya para el 30 de julio, Miguel también enfrentaría el paredón. La anterior es una historia de cómo los lazos de hermandad se conservan aún en las situaciones más críticas. Durante 1910 se hablaba de un movimiento armado al que Francisco I. Madero había convocado a la población, un movimiento que pondría fin al largo gobierno de Porfirio Díaz. La lucha se había programado para dar inicio el 20 de noviembre de ese año. Lamentablemente, en Puebla se presentó un incidente que se convirtió en un adelanto de lo que vendría. De entre los simpatizantes de Francisco I. Madero destaca la familia Cerdán y, para mayor precisión, los hermanos Cerdán a la Triste, Natalia, Carmen, Aquiles y Máximo. Desde muy pequeños perdieron a su padre, y su madre en todo momento buscó lo mejor para ellos. Se sabe que con grandes sacrificios dio educación a sus hijos, haciendo todo lo imposible para que adquirieran la lectura y escritura, que eran de las mayores necesidades para la ciudadanía que aspiraba a algo mejor. Natalia se casó durante el año de 1897 y obtuvo como obsequio de bodas una bonita casa en la calle de la Portería de Santa Clara, que sería el escenario que terminó marcando a su familia de por vida. En cambio, Máximo y Aquiles se asociaron en un local de zapatos, donde se dedicaban a la venta y distribución de dicho producto. Los hermanos Cerdán comenzaron a simpatizar con las ideas de Francisco I. Madero, sobre todo luego de que Porfirio Díaz lo hizo encarcelar al ser el candidato de oposición a la presidencia. Natalia, Carmen y Máximo se encargaron de distribuir la propaganda en favor del movimiento convocado por Madero, mientras que Aquiles se encargaría de fundar un club político llamado Luz y Progreso, que se conformó por más de 60 miembros. Los hermanos Aquiles y Carmen fueron a Texas, donde se encontraba Madero, gestionando lo tocante al próximo movimiento armado. Volvieron a Puebla durante los últimos días de octubre con la misión de liderar el movimiento. La distribución de propaganda se vio incrementada, mientras que Natalia ofreció su casa como centro de operaciones y lugar clave para el acopio de armamento. Siendo el 17 de noviembre, el gobierno y las autoridades incrementaron sus sospechas en torno a la familia Cerdán. La mañana del 18 de noviembre, el coronel Miguel Cabrera, acompañado de 4 elementos de policía, llega a la casa de Natalia para efectuar un cateo. La conspiración había sido descubierta y, como una medida desesperada, sucede que Carmen dispara contra el coronel. Los policías que lo acompañaban abandonaron el sitio para informar a sus superiores. Varios compañeros de los Cerdán se concentran en la vivienda y se arman. Ya todo está decidido. Ellos comenzarán con la lucha 2 días antes de lo fijado. Natalia se encarga de sacar a los infantes de la vivienda, mientras sus 3 hermanos se disponen a combatir. No tardaron en llegar elementos de la policía, quienes, sin el mayor aviso, abren fuego contra el lugar. Máximo es el primero de los hermanos en caer abatido. Los otros sublevados ocupan la azotea, mientras que Carmen y Aquiles defienden desde los pisos superiores. La contienda duró más de 4 horas y, desde luego, los Cerdán y sus acompañantes, que eran civiles sin preparación militar, fueron vencidos. Se sabe que Aquiles se ocultó, con la ayuda de su esposa, en un agujero del piso que fue cubierto con tablas. De Carmen sabemos que fue herida y no pudo seguir combatiendo. La capturaron y encarcelaron. De sus acompañantes, solo podemos decir que la mayoría cayó durante el enfrentamiento. Durante horas, Aquiles se mantuvo oculto, hasta que ya por la madrugada del día siguiente fue encontrado por los policías, que ocuparon la vivienda y acabaron con su vida. Natalia se encargó de pagar a los abogados con la encomienda de liberar a Carmen.
Ya con el paso del tiempo, la gesta de los Cerdán está en la memoria de muchos mexicanos, como la lucha de un grupo de hermanos que libraron una batalla en la que no tenían posibilidad alguna de ganar. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.